Ya estamos de regreso. Aprovecho para mandar saludos a todas las personas que nos ven y que están recuperándose de COVID. Ojalá pase pronto el malestar y que ya estén como nuevos en unos días. Y bueno, vámonos con mi querida Marta Lamas y Mauricio Merino. Marta, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, hola Mario, hola Mauricio, qué gusto estar aquí. Igualmente, Marta. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Hola Marta, hola Mario, con el gusto de siempre. Igualmente. Qué bueno verlos. Igualmente, querido Mauricio. Hoy arrancamos contigo, si te parece. Y cuéntanos, ¿qué nos traes este domingo? Fíjate que el señor presidente de la República anunció en estos días que aquella reforma administrativa sí fue presentada, por la cual habrían de desaparecer un número muy grande de órganos descentralizados y desconcentrados, se espaciaría, no la retira, sino que la anunció que iría uno por uno, digamos, ¿no? No en bola, sino uno por uno. Básicamente ese fue el anuncio. Entonces es una buena oportunidad, digo yo, Mario, este tiempo, este intervalo. Para revisar, claro. Pues para revisar cuáles sí, cuáles no, cómo funcionan y bueno, yo diría para tratar de fortalecer aquellos que son realmente indispensables para la vida pública del país, en los términos que ya habíamos comentado en alguna edición pasada de tu programa, Mario. Y me quiero detener en particular en el Sistema Nacional Anticorrupción el día de hoy, porque uno de esos organismos, pues justamente sería la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que de paso ha sido presentado, el sistema en su conjunto, como algo que no funciona, ¿no? Se ha dicho, lo escucho todo el tiempo, el sistema no funciona y entonces pues vale la pena aprovechar este intervalo para discutir qué es lo que no funciona. Primero, lo que no funciona es la concepción, diría yo, del combate a la corrupción. Se ha insistido una y otra vez en que combatir la corrupción equivale a meter a la cárcel personas corruptas. Se ha dicho una y otra vez en este sexenio, igual que los anteriores, por cierto, desde Miguel de la Madrid para acá, se ha dicho en todos los sexenios, ahí no ha habido variación, que a combatir la corrupción equivale a pescar peces gordos. Lo digo en la frase conocida, ¿no? Es decir, si tú metes a la cárcel gente corrupta muy importante, pues ya se acaba la corrupción. En el sexenio actual se dice porque se barren las escaleras de arriba para abajo. Pero es lo mismo, es decir, la confusión entre combatir las causas de la corrupción, las que generan y dan espacio a que haya corrupción, y combatir los resultados, los efectos, cuando ya sucedió, cuando ya se ahogó el niño en el pozo, mientras el pozo sigue abierto. ¿Mario? Sí. Exacto. Bueno, esta es la oportunidad de revisarlo. El Sistema Nacional Anticorrupción fue diseñado para combatir causas, no para meter a la cárcel personas ni peces gordos, ¿no? Entonces, rápidamente, le paso revista muy rápida. Fíjate, está integrado por el Tribunal de Justicia Administrativa, que nunca quedó finalmente formado, hasta la fecha, sigue en falta. Está integrado por la Secretaría de la Función Pública, el sistema. La Secretaría de la Función Pública, ya sabemos, cambió de titular, porque no tuvo éxito la primera titular en su cometido, y además emitió un programa de combate a la corrupción que no se corresponde con la Política Nacional Anticorrupción que emitió el propio sistema hasta enero del 2020. Es decir, apenas hasta enero del 2020 el sistema tenía una Política Nacional Anticorrupción que, dicho sea de paso, hasta la fecha sigue sin cumplirse. Así de simple. No me entretengo demasiado en los detalles, pero no se ha cumplido. Entonces, ya llevamos dos, ¿no? Y la Secretaría de la Función Pública hoy está ocupada en otras cosas distintas. La Fiscalía Anticorrupción nunca tuvo los recursos suficientes para operar, lo ha dicho su propia tutelar una y otra vez. De hecho, los casos más importantes de corrupción, incluso entendidas como persecución de peces gordos, no están ahí. No están ahí, es ridículo, es increíble, pero así es. Esa es la verdad. En este sexenio, quien ha integrado los expedientes ha sido la Fiscalía General de la República, directamente el fiscal Gertz Manero, como bien sabemos, pero no la Fiscalía Anticorrupción.
El Consejo de la Judicatura, que es otra de las piezas de este entramado, pues acaba de cambiar, como sabemos, sus reglas, literalmente las acaba de cambiar a partir de la reforma propuesta por el ministro Saldívar Lelo de la Rea, tan comentada, entre otras razones porque se intentó que se prolongara su mandato justamente para dar cumplimiento a esa reforma, pero es endogámica, es la reforma del propio Poder Judicial sin conexión de sentido con el resto de las piezas que permitirían combatir las causas de la corrupción. El INAI está bajo asedio prácticamente desde que empezó este sexenio, que es otra de las piezas, y termino con dos piezas clave. La Auditoría Superior de la Federación, que también ha tenido muy fuertes tropiezos en este sexenio en particular y sigue teniéndolos, y un comité de participación ciudadana al que no solamente no se le dio dinero, nadie le hace caso, sino que durante buena parte de este recorrido, Mario, Marta, quedó integrado por una sola persona, Jorge Alatorre, solito, ¿no? Sin que le contestaran el teléfono, sin que le hicieran caso. Bueno, ahora vienen a decir que el sistema no funciona, porque no hay suficientes presos en la cárcel. Y yo añado, no se trata de eso. Lo que tenemos es que las causas de la corrupción están intactas e incluso acrecentadas a lo largo de este sexenio, a la luz de todos los indicadores que tenemos disponibles. De hecho, incluyo en mi listado la última evaluación de Transparencia Internacional, que nos vuelve a colocar por debajo del nivel en el que estaba México en el 2012, imagínense. Y el World Justice Project, ya lo habíamos mencionado, que es otra de las mediciones globales, que nos vuelve a colocar como pues en la lista de abajo del mundo entero en materia de causas que generan la corrupción. Entonces, bueno, quieren... Muy claro. Pues está clarito, quieren cargarse a una institución que han bloqueado, que han boicoteado, que han desdeñado, diciendo que no da resultados. Pues no, ninguna institución puede dar resultados si lo primero que haces es anular sus posibilidades de funcionamiento. Curiosamente comparten la misma visión que el presidente Peña, ¿no? Ahí el presidente López Obrador y el presidente Peña, pues por rutas, si se quiere, un poquito diferentes, pero con el mismo resultado, sabotear en los hechos la construcción del sistema. Y añado una idea más, Mario, no solamente el presidente Peña, que efectivamente boicoteó el sistema desde su diseño, y el presidente López Obrador lo desdeña, pero es interesante este intento de volver al sexenio de la Madrid con la renovación moral de la sociedad, que se decía, bueno, lo que realmente hace falta, decía de la Madrid, es un zar anticorrupción. En ese momento era Farel, ¿no? El secretario Farel, pero una sola persona va a combatir toda la corrupción. Obviamente fracasaron, México se volvió uno de los países más corruptos del mundo y ahí seguimos. Entonces aprovechemos este intervalo para revisar en serio qué es lo que estamos haciendo en esta y en las demás materias. Muy bien, por lo pronto ya le ponemos aquí una nota a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción y vamos contigo, Marta, que traes una noticia interesante. A ver, cuéntanos. Bueno, es de nuevo la micropolítica que me impresiona, ¿no? El divorcio es una de las circunstancias en la vida de las personas que puede ser muy doloroso, no solo para la pareja involucrada, sino para los hijos, ¿no? Muchas veces hay disputas, ¿no?, en donde cada quien quiere jalar para su lado a los hijos, a veces como una manera de fastidiar al cónyuge, ¿no?, o de controlar. En fin, no es fácil nunca un divorcio, y menos cuando hay criaturas. Y en esta semana, creo que fue el 3 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, bueno, fueron 476 votos a favor, ¿no?, reformar el artículo 282 del Código Civil Federal, que tiene que ver con la atención al interés superior de la niñez. Y ese artículo dice en su párrafo segundo que salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos,
los menores de 7 años deberán quedarse al cuidado de la madre. Era en automático. Si las criaturas tenían menos de 7 años, el juez o la jueza ni siquiera lo pensaba, se quedaban con la madre sin considerar si podía eso ser, digamos, una buena decisión para los hijos, si la madre tenía recursos. Y lo que empezó a pasar desde unos 20 años más o menos atrás, que ha habido una disputa en torno a la custodia de los hijos, es que empezaron a haber demandas de hombres que decían, oigan, esto no es justo. Si estamos hablando de la igualdad entre hombres y mujeres, y si los hombres tenemos que empezar a responsabilizarnos también de los hijos, ¿no? ¿Cómo es posible que en automático a los chiquitos se los dejan a la madre? A lo mejor la madre en este momento no está en las condiciones de tenerlos, ¿no? Y yo me quiero hacer cargo. Entonces ha habido un debate complicado, porque verdaderamente modificar un artículo de una ley, si bien parecería un paso hacia esta igualdad en la manera en que hombres y mujeres se hacen cargo de las criaturas, ¿no? Pues siempre es un poco abstracto la realidad concreta, ¿no? Las costumbres, los usos y costumbres, las propias disputas en las parejas, sí, hacen que esto va a ser difícil. Esta resolución en la Cámara de Diputados tiene que pasar al Senado, donde supongo que lo que sería más útil o más interesante es hablar de cuál va a ser el criterio de adjudicación. O sea, no solamente es decir, debe de haber igualdad entre hombres y mujeres en quién se puede quedar los hijos, sino cuál va a ser ese perfil, claro, ese criterio en términos de cómo se va a valorar cuál de las dos personas, la madre o el padre, está en mejores condiciones para hacerse cargo de los hijos. Va a ser una cuestión solo económica, va a ser una cuestión de tiempo, de afecto. Yo me acuerdo cuando hubo un debate sobre esto, ¿no? Que había mujeres que decían, por ejemplo, que el hombre no se iba a hacer cargo él directamente de los hijos, sino va a ser la abuelita, o él iba a contratar a una nana, a una mujer, mientras que ella personalmente era la que se iba a ocupar de los hijos. Entonces, yo creo que todo camino hacia una igualación sustantiva entre derechos y obligaciones de hombres y mujeres es positiva, pero también creo que la abstracción, ¿no?, de decir, a ver, por igualdad ahora va a dar lo mismo, y va a dejar en el criterio de jueces y juezas que también están a su vez con una subjetividad atravesada por la cultura, claro, y por ideas de lo que es mejor para un niño o para una niña, pues, ¿no? Entonces, hay un terreno muy fértil que han trabajado psicoanalistas, psicólogos, terapeutas, ¿no?, que se han metido a ver todo el conflicto del divorcio, y que creo que el Poder Judicial tendrá que hacer un esfuerzo para nutrirse de esa información, ¿no?, y definir criterios mucho más claros que simplemente plantear que ya no va a ser en automático, pues que los menores de 7 años se queden con la madre. Ok, ya no va a ser en automático, pero ¿cuáles van a ser esos criterios? ¿Quién va a decidir? Claro. ¿No? ¿Hasta dónde el reclamo de uno de los cónyuges que tenga más recursos, o que tenga amigos abogados, o que tenga cierta influencia, ¿no?, va a determinar cuando el objetivo de esta reforma es el mayor bienestar, o como lo plantean, ¿no?, el interés superior de la niñez, ¿no? Muy bien. Y yo creo que el interés superior de la niñez sí va a radicar en establecer, digamos, un esquema y unas pautas de parentalidad compartida, es decir, la función materna y la función paterna, ambas dos tienen que desarrollarse. Es un absurdo pensar que las criaturas solo con madres o solo con padres van a tener eso, pues que necesitan, que es algo mucho más compartido. Entonces, es una buena noticia, pero es una noticia muy complicada, Mario, Mauricio. Pues la habremos de seguir, Marta. Gracias por ponerla aquí en la mesa de la agenda. Ya no oigo. Bueno, gracias, Marta. Acá, espérame. Ahí estamos. Gracias, querida Marta. Nos vemos. Gracias, Mauricio.
Gracias, Mario. Gracias, Marta. Un abrazo. Gracias a los dos. Gracias, Marta. Mauricio, vámonos al corte y regresamos con Mauricio Mechelán para el cierre de la agenda.